Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy con don Víctor J. Carpintero, presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos y miembro del Comité Nacional. Un saludo, don Víctor. Un saludo. Y don Aurelio Sastre, presidente del Colegio de Agentes Comerciales de Cantabria y también con tertulio. Vamos a comenzar entrando ya precisamente porque nos traen fresquitos los datos siempre interesantes y muy reales porque están tomados a ras de suelo del barómetro de los gestores administrativos en toda España. Don Víctor. Sí, el barómetro de este mes de junio va, como no podía ser de otra manera, muy vinculado estrechamente a la campaña de renta que ya está tocando a su fin. El día 30, recordemos que finaliza el plazo para presentar las declaraciones de renta cuyo resultado dé a devolver. En aquellas cuyo resultado es positivo o a ingresar, el contribuyente tiene hasta el día 27, no hasta el día 30, hasta el día 27 para domiciliar el pago de lo que le corresponde pagar. Recordamos ya muy brevemente los sujetos obligados a pagar, todos aquellos que hayan tenido rendimientos por importe superior a 22.000 euros y aquellos cuyo rendimiento hayan sido de 14.000, siempre y cuando tengan un segundo y demás pagadores que hayan tenido unas retribuciones superiores a 1.500 euros, también están obligados a presentar la declaración de la renta. Aquí se encuentran mayoritariamente pues aquellas personas que han estado en ERTE. Recordemos que el Estado es un pagador y aquellas personas que hayan estado en ERTE y que hayan tenido ese segundo pagador, además de su empresa, pues también estarían sujetas a presentar la declaración. En Cantabria, como característica más fundamental, pues está la deducción autonómica por las obras realizadas en viviendas o edificios de eficiencia energética. Recordemos que hay que demostrar la eficiencia energética que se consigue con la ejecución de esas obras, pues para ahorro de energía, impermeabilización de fachadas, tejados y demás, y también todos aquellos gastos médicos de profesionales de la medicina, de dentistas, consultas médicas que se hayan realizado a lo largo del año 2022 y que se hayan pagado por medios bancarios, tarjeta de crédito o transferencia bancaria. No se pueden practicar deducciones de aquellos pagos realizados en efectivo, ¿vale? Y bueno, luego ya los dos casos que más problemas dan o más casuística dan son el cálculo para la ganancia patrimonial derivada de la venta de inmuebles y acciones, que la gente tiene que aportar el valor de compra y proceder a su regularización, así como la declaración de las subvenciones y los importes cobrados por varios pagadores y en retención, las subvenciones del Plan Prever, por ejemplo, y demás, hay que abonarlas. En el capítulo de preocupaciones, ¿hay alguna encuesta sobre preocupaciones de las pymes? Sí. ¿O pasamos a un artículo que escribió usted en el diario Montañés? Yo, si me permite un apunte del barómetro, también hace relación a una propuesta, una demanda que hemos elevado los gestores administrativos, los más de 6.000 despachos repartidos en toda España, relativa a la tributación del impuesto de sucesiones y donaciones. En Cantabria está exento para familiares de hasta segundo grado el impuesto de sucesiones, pero cuando se supera ese grado o en otras comunidades autónomas, pues hay que hacer frente al pago de unos impuestos para poder acceder a esa herencia. Nosotros hemos propuesto al nuevo gobierno que salga de las elecciones del 23 de julio que den un plazo de 10 años para el pago de esos impuestos. Bien, usted habló el otro día, mejor dicho, dejó por escrito un artículo muy interesante en el diario Montañés sobre, lo decía con palabras muy diplomáticas, como usted escribe y como representa, es decir, el batiburrillo de gestión que tenemos en este país. Es decir, yo creo que nunca en la vida ha habido más funcionarios en la historia de España y nunca han funcionado peor. Me estoy generalizando, seguro que hay administraciones que funcionan muy bien, pero en general la sensación de caos que reina es realmente brutal. Es decir, es como si el Estado hubiera entrado en descomposición.
bueno, no próximo, que el Estado ahora, el gobierno, con unas elecciones en un mes, saca 4.000 plazas más. Esto empieza a ser escandaloso. Bueno, claro, ustedes, que están todo el día en la administración, lo están sufriendo. ¿Qué no decir de un ciudadano normal? Porque ustedes están preparados para ello, para eludir, trabajar, en fin, ustedes canalizan mucho trabajo. ¿Qué pasa en este país? Sí, efectivamente, los gestores administrativos somos una figura coadyuvante de la administración, en virtud de convenios, un régimen de encomienda de gestión que tenemos con la administración, podemos realizar los trámites telemáticamente, la mayoría de los trámites de manera telemática. Hemos liberado de las colas a la administración, pero no así el ciudadano, que se las ve y se las desea para conseguir una cita. Ya estamos hablando de citas médicas, de citas de jefatura de tráfico, en la que también tengo que romper una lanza en favor de ellos, porque se están quedando sin personal. Hay muchas jefaturas de tráfico en España que peligra. Y yo no sé cómo distribuyen el personal. Es decir, hay más personal que nunca. Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa es que la Dirección General de Tráfico, las jefaturas, a pesar de ser funcionarios del Estado, que tenían que cobrar prácticamente lo mismo, pues cobran menos. Son los que menos cobran de la administración, pese a que son los que más recaudan. Con las tasas, con las multas. Bien, en definitiva, eso es un problema organizativo de la administración, porque tiene más funcionarios que nunca y funciona peor. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a entrar en el escándalo de cada día. El escándalo de cada día que está sufriendo en concreto Santander, que está siendo castigada. Bueno, Santander y Cantabria, pero como en este caso se unen las dos cosas. En estos momentos estamos bloqueados por ferrocarril con el resto del territorio nacional porque hay que hacer transbordos, ir concretamente hasta Torrelavega, les llevan, les traen, hasta, bueno, enero dicen, hay quien dice mucho más. Esto coincide con el desastre del servicio aéreo con Madrid, aspecto fundamental. Se firmó un convenio en su día con Iberia. Iberia, al dejar la temporada de invierno, cambió y puso Air Nostrum en todos los vuelos, que podría ir en alguno. ¿Qué ha traído como consecuencia? Los aparatos de Air Nostrum tienen hasta 100 plazas. Los de Iberia eran el Airbus 319, el 320, el 321, oscilan entre 120 y 190 plazas, que muchas veces iban llenos. Bien, se podía hacer hecho una mezcla, porque hay horarios en los que perfectamente sirve el CRJ, el avión de Air Nostrum, y hay horarios que no. Ahora Air Nostrum está en una huelga de pilotos. En definitiva, se quitan vuelos y en el mes de julio ir a Madrid y volver en algunos momentos cuesta, don Aurelio, 600 euros. Es decir, Santander, Cantabria está siendo castigada. Yo les digo a los señores del gobierno que salen, que entran, que vuelven, que me da igual, que se revolucionen. Y yo me pregunto, ¿qué hace la COE? La COE, que es un organismo parado, un organismo que es para figurar allí. Señores de la COE, si ustedes no defienden, son los que más utilizan, bueno, los empresarios afiliados, aunque cada vez tendrán menos, son los que utilizan el avión, los que tienen los enlaces con internacionales, etcétera, etcétera. Yo me pregunto, y aprovecho, ¿qué hace la COE de Cantabria? Porque tiene tantos temas para levantar la voz y no levanta un tema en nada. Y si no se puede servir perfectamente a los empresarios, es mejor dejar los cargos. Eso es lo que deben de hacer. Si no, son libres para poder decir lo que necesita Cantabria, para hablar con claridad, que se marchen a casa los señores de la COE, porque a veces somos duros con los sindicatos, pero que hay que serlo también con el empresariado, que no es el empresariado precisamente que trabaja, etcétera, etcétera, sino el que le gusta, y con perdón, y sin casos particulares, el figureo. Y estamos hartos ya en esta tierra del figureo. Don Aurelio Sastre. Bueno, yo creo que las deficiencias... Es que esto que estoy contando es muy grave, ¿eh? Es que Cantabria, que vive del sector servicios, se va a encontrar julio y agosto, que no puede venir la gente de Madrid en condiciones en el avión, tampoco puede venir en el tren, que van a venir en helicóptero. Julio y agosto y el resto del tiempo, porque las comunicaciones con
con Madrid, pues todos las utilizamos a lo largo del año muchas veces. Entonces se ha llegado a una situación que a mí me parece que es la traca final de la política de comunicaciones del gobierno de Revilla, que se ha dedicado a vender humo, pero nada de gestión eficaz. No ha habido durante todos estos años nada que digamos que ha dado un resultado en su manera, en sus reivindicaciones, en las cosas de este gobierno, que haya dado un resultado positivo y que haya mejorado nuestras condiciones de comunicaciones, porque aquí ha pasado de todo. Nos cambiaron, por ejemplo, lo que las máquinas nos han traído unas obsoletas de Cataluña y se llevaron las que más o menos funcionaban. Ahora estos trasvases que hay que hacer, estos transbordos que hay que hacer para ir a Madrid, todo esto, y que además no se sabe cuándo terminará, porque una cosa son los planes que ellos establecen de plazos y tal, y otra cosa es la realidad. Quiero decir que la política de comunicaciones que ha tenido este gobierno para Cantabria es un verdadero desastre. Y además luego hay otra cosa. Es que lo de los aviones hay un convenio, que Iberia es la que tiene que dar la cara, no Air Nostrum. Entonces a estos señores han permitido el que metan todos los aviones de 100 plazas por los temas que tiene Iberia con Air Nostrum, que allá ellos, que es otro asunto. Hay un desprecio. Entonces, esto es un desprecio porque Cantabria está en agosto, julio lleno, claro, y medio Madrid está aquí. Y es escandaloso, pero es que además un empresario de Cantabria, creo que quitan el vuelo en agosto, creo que quitan el vuelo de las 6:30 de la mañana, que le hay 3 veces. Es decir, como que aquí todo el mundo se va de paro. Y yo me pregunto, igual hay que gestionar con otras compañías, porque cuando han hecho las cosas bien desde el gobierno, nosotros lo hemos dicho, y a nivel internacional y con Ryanair lo han bordado, lo han hecho muy bien. Pero que con Air Nostrum no es que decir, señores de Iberia, no queremos Air Nostrum nada más que en este vuelo y en este vuelo, y el resto me lo hacen ustedes, porque si no, no interesa. No. Ya que no tenemos una conexión digna en ferrocarril a usted Madrid, que baja mucho a la capital de Madrid. España, te voy a contar 2 casos. El día siguiente de las 600 municipales tenía una reunión en Madrid a las 11 de la mañana y bueno, pues 4 días antes me mandaron un correo electrónico que me cancelaban el vuelo de regreso, que le tenía a las 3:30 de la tarde. Entonces, bueno, pues fui en el avión de la mañana y me tuve que venir en tren a las 7 de la tarde. Sí. Ahí coincidí casualmente con Pedro Casares, que venía de la Ejecutiva Federal del tal, que es testigo de lo que estamos contando aquí. Y bueno, le exigí también pues que desde su estrado... Pero Cantabria tiene lo que se merece, porque las fuerzas públicas no se mueven. Es decir, yo puedo llegar hasta entender que ya el gobierno que está de salida esté cansado, pero bueno, pero tienen, además hay unas subvenciones que se les han pagado, que no tienen por qué pagarles en lo de Madrid, claro, porque es que es una línea súper rentable. Claro. Bueno, creo que son $500,000 euros. Y siempre van llenos. Creo que es $500,000, van siempre llenos. Bueno, eso es otro error, pero bueno, vamos a darlo por bueno. Vamos, porque es un dinero bien gastado. Vamos a darlo por bueno, pero denme usted un servicio. Claro. Métame el Airbus por la mañana y métame el Airbus por la tarde. Hasta la fecha estaban, en virtud de la huelga de pilotos de Air Nostrum, lunes y viernes, servicios mínimos, que te mandaban un correo electrónico 4 días antes del vuelo, cancelándotele o dándote otra alternativa para otro día. Pero ahora ya se va a prolongar a todos los días de la semana, con lo que el verano que ya está aquí, pues lo vamos a sufrir. Pero es que se une al otro. Bueno, espero para el próximo programa que haya alguna reacción. ¿Hay alguna reacción de las fuerzas vivas, si es que existen en esta comunidad fuerzas vivas? Yo ya tengo mis dudas, porque pueden ser que sean fuerzas dormidas, que es distinto. Bueno, fuerzas vivas o fuerzas... Sí, desde aquí se lanzaba un órdago importante antes y bueno, es que es así, hombre, es que ya el de verdad empieza a ser. Bueno, yo formo parte de la COE y trasladaré... No traslade esto que les he dicho, se lo diría al presidente... No, además es que es una persona súper receptiva. Bueno, pero vamos a ver, y que no son honestos, sino que salgan reivindicando por todos los lados en algo. Bueno, don Aurelio, vamos con otro tema. La formación del gobierno, etcétera, etcétera. Yo entiendo, y estaba la posición que puede tener el programa, que bueno, pues ahora estamos en juegos de predestinación, ¿no? Por aquí lo quiso, cojo la bolita. Bien, yo creo que en el fondo es una falta de respeto a los ciudadanos, pero como ellos, los políticos, se lo creen ellos, porque realmente al final ellos se lo creen,
pero llegarán las elecciones del día 20 y tantos de julio y esto tiene que estar solucionado. Es, como me decía un altísimo dirigente de partido, metafísicamente imposible gobernar en minoría con los retos que tiene Cantabria. Don Aurelio Sestre. Bueno, yo creo que el PP tiene que tomarse muy en serio el resultado de las elecciones y cuál ha sido la voluntad de los votantes de Cantabria en relación con esto. Que nadie se llame a engaño. Todos sabemos que hoy todo el vuelco que se ha producido en España en estas elecciones a favor principalmente del Partido Popular no ha sido por las grandes virtudes del Partido Popular. Tienen que adquirir plena conciencia. Todo el mundo tiene conciencia de que había que quitar al gobierno actual. Y esta ha sido la razón por la que los ciudadanos españoles han dado a muchos ayuntamientos y comunidades, unos funcionaban mal y otros menos mal, pero le han dado una patada a Sánchez en el trasero de esas comunidades. De esto tienen que tenerlo muy en cuenta el PP y dejar de dar sustos a sus votantes. Yo creo que la imagen de primera página, la fotografía de hace un par de días del PP negociando con el gobierno que hoy genera rechazo y además se ha manifestado en las urnas, esa fotografía de intentar llegar a pactos incluso por escrito, a mí me parece un error de bulto extraordinario y es estar muy despegados de la realidad de Cantabria. Yo entiendo que puede haber pues, una estrategia por ese miedo al fantasma que la izquierda esgrime de si Vox. Eso se ha perdido ya en la idea de la gente. Vox y el PP son los destinados a gobernar en España y uno y otro partido tendrán que tener mucho cuidado con sus exigencias a la hora de hacer los pactos, porque aquí yo digo que nadie, ninguno es la Virgen María, ¿no? Por tanto, lo que tienen que hacer es respetar al ciudadano, respetar al votante e interpretar correctamente el resultado de estas elecciones. Sí, don Víctor. Yo añadiría simplemente que se respete la lista más votada, siempre que se respete, que no es de recibo que por los pactos múltiples bueno, pues no tengan en cuenta lo que muy bien don Aurelio ha apuntado, ¿no? Es la voluntad de los electores en un municipio, en una comunidad autónoma en la que mayoritariamente el sentir es una fuerza política, pues que en virtud de los pactos variopintos, pues quede desgobernado. Yo creo que se está, noticias de hoy ya, desbloqueando en muchos sitios. Ha empezado Murcia con la firma en no sé cuántos ayuntamientos y eso seguirá y tendrá que ser con normalidad. A mí el silencio de Vox me dice que hay una línea directa con el señor, con los dirigentes de Vox a nivel nacional. Pero me decía un altísimo cargo del PP a nivel nacional, bueno, no a nivel nacional, de Madrid, el otro día, dice, nadie se cree que el PP no vaya a gobernar con Vox después de las próximas generales. Nadie que tenga un poco de sentido. Es decir, si las encuestas son como parece que están, pues le va a necesitar y tendrá que entrar en el gobierno pues con la cuota que tiene que entrar. Por lo tanto, dejen menos poses y vayamos a lo serio. Bueno, vamos con otro tema porque lo de Europa empieza a estar muy serio. Perdone, don Gervasio, yo simplemente quería hacer un apunte, hablando de las elecciones y demás. El tan manido voto por correo, el voto por correo. En una semana de haberse abierto el plazo para ejercitar el voto por correo, más de 2 millones de ciudadanos han ejercido ese derecho ya, cuando el récord histórico era de 1,5 millones. Y recordemos que el plazo es hasta el día 19 de julio hasta el día 13, hasta el día 13 de julio para solicitar el voto por correo. Nos vamos a ir a unas cifras de más de 4 millones de personas las que ejerciten el derecho al voto. Afortunadamente ya la Junta Electoral Central ha admitido que aquellos que hubieran adquirido sus vacaciones, sus vuelos antes de la convocatoria de las elecciones estén exentos de participar en las mesas. En las grandes ciudades, a pesar del esfuerzo de correos, del personal, le puedo contar de una gran ciudad, de Zaragoza, hace 3 días, las colas eran multitudinarias, la funcionaria desbordada con mucha amabilidad
Y yo digo, la verdad es que la idea del señor Sánchez fue perversa. Tenía objetivos realmente perversos. Esto es lo más antidemocrático. Yo no entiendo al PP y a Vox, yo me hubiera negado a participar en unas elecciones de estas condiciones, pero allá ellos. Luego saldrá y si eso, que se quejen. Pero también se puede realizar el voto de manera digital, entrando en la página web sí, de Correos, pedirlo, pero yo que tenga su certificado no digital, estoy de acuerdo con este sistema, con los calor que hace, con los problemas, y eso, ya solo el hecho de perverso de hacer eso, de hacer daño al ciudadano, reírse de él y despreciarle, que es lo contrario a la democracia. Pero vamos a hablar de Europa. Europa infla la burbuja de la deuda y pone al euro al borde del colapso. Titular de Libre Mercado. ¿Por qué? El euro ha perdido ya el soporte de los 1,07 dólares y navega sin control, con control de deuda. Y además la zona euro entra en recesión. 2 trimestres consecutivos, el menos 0,1%. Es decir, la gestión de estos señores es que nos hace cada día más pobres, más dependientes, más sometidos en derechos y en libertades, y nos llevan hasta una situación que realmente Europa... Sí, por eso ya la señora von der Leyen está en capítulo de salida. Ya dicen que va a buscarse otro cargo por ahí, en la OTAN, donde los globalistas la apoyen. Don Aurelio demuestra la gestión nefasta de la Comisión Europea. Con estos datos, 3 datos que he aportado. Bueno, eso efectivamente, yo creo que nosotros lo hemos venido denunciando aquí desde hace mucho tiempo ya. Las políticas de lanzar dinero a la economía de una manera desaforada como se venía haciendo, era impropia, ¿no?, de unos dirigentes de la economía europea que se supone son gente muy formada y muy preparada, porque nosotros, que, en fin, que esas cosas podemos tener unos conocimientos limitados, lo veíamos, decíamos, bueno, la obligación del Banco Central Europeo es mantener el poder adquisitivo del euro. Ahora ve usted la paridad con el dólar, ¿no? Acaba de decir, y ve que está perdiendo valor y que está perdiendo poder adquisitivo de una manera. Hay un fracaso absoluto de la política que justificaba la existencia del Banco Central Europeo, que ha sido eso, mantener el valor del euro. Creían, no sé, que la economía o esos criterios que rigen la economía pues eran equivocados, y ellos digo, bueno, pues si aquí lanzamos dinero y no pasa absolutamente nada, hasta que se han roto todos los diques. Y hoy hay una inflación absolutamente desaforada que está llevando pues a estas situaciones. Está llevando a la recesión en Alemania, que lo hemos dicho siempre, si Alemania tiene un resfriado, el resto tenemos una pulmonía, ¿no? Y esa es la afectación que hoy se está padeciendo en la economía europea, con una recesión, en un estado de recesión, lo cual me parece gravísimo. Y además, con un gobierno de la Comisión absolutamente desprestigiado. Porque sus políticas han ido contra la población. Han ido totalmente contra la idea de la población. Han seguido unas políticas populistas muy relacionadas y muy vinculadas al comunismo, que se han rodeado de estos, unos representantes políticos que están inmersos en procesos de corrupción, que además todo esto parece que ha sido enterrado. No, en España sí. Hay muchos más. La señora von der Leyen está siendo investigada. Hoy se puede decir que en la Comisión Europea son comisionistas todos, o casi todos. Yo creo que tantos años en la política, además unos políticos que eran los defenestrados de las políticas nacionales, todo aquel que estorbaba en la política nacional, pues ha sido enviado ahí. Lo tenemos con el representante de la política exterior europea, ¿no?, que es Borrell. No era un hombre que aquí estuviese en activo y con un gran prestigio, sino todo lo contrario, y ahí lo tiene usted de máximo representante, que yo creo que le tiene totalmente superado el cargo, ¿no? Es un hombre que está demostrando una incompetencia tremenda. Pero no solo él, tenemos a la von der Leyen, que está en la misma situación, y esto sin entrar en matices como ha sido toda la gestión de la pandemia. Que eso, el día que se empiece a investigar, se empieza a sacar la compra de esas vacunas masivas que se han tirado porque se han pasado de fecha, porque la gente ya se negaba a inyectarse
tomarse una pócima que saben que tenía muchísimos efectos secundarios e insuficientemente probada y además insuficientemente eficaz según lo que en principio se ha hecho. Cuando todo esto se investigue, pues veremos qué es lo que pasa. De manera que ha sido una política desastrosa, total y absolutamente de la Comisión Europea, algo que tienen que buscar un modo de regeneración, y todo eso lógicamente afecta a los países que estamos integrados ahí. Estamos en un riesgo de ruptura de la Unión Europea muy serio, ¿eh? Es decir, como estas políticas sigan, los países del norte van a decir no pagamos más y nos vamos. Lo llaman los frugales. Claro, porque les están, y luego además están persiguiendo a los países que están saliendo adelante, a Polonia, a Hungría, los que más crecen les están siguiendo, y mientras las tropelías de España las están callando. Luego esto se ve que es un interés dirigido globalista, que son de la misma ganadería, y con perdón, el señor Sánchez, la señora von der Leyen, con todo respeto humano hacia ellos, son seguidores de Soros, son seguidores de Soros, de sus políticas, que es hacer cada vez más pobre a Europa y a los europeos. Sí, esto no deja de ser más que una repercusión de lo que pasa en los Estados miembros. Exactamente. Los Estados miembros están como están, y la Unión Europea pues es el reflejo de lo que pasa en cada país, en cada zona de Europa. Bueno, pues nada, tenemos que poner punto final, don Víctor, pues nada, que acabe bien la campaña. Estaremos ahí hasta el día 30. La campaña, y transmítale ustedes a los señores de la COE lo que les hemos dicho. Y el señor don Aurelio Sastre también es miembro de la COE, pues, que se ha estado callado, pero también tiene mucho que decir. Bueno, dígaselo usted al presidente, de parte del programa se lo diremos, empresarial. Sí, se lo hemos dicho. Además, incluso yo hace días que estaba hablando con él, está deseando de venir aquí. Ah, bien, pues ya ponemos fecha y le vamos a hacer preguntas. Yo no sé si... otro día hablaremos de la pasiega. Vamos a hablar un día de la pasiega, y que ya me han dicho, tienes que hablar de la pasiega, a cuánto se compraron algunos terrenos y a cuántos se han expropiado. Tienes que hablar de la pasiega, si no hay playa de vías no sirven para nada. Bueno, pues lo haremos, sin tapujos de ninguna especie. No vamos a cambiar la línea, estén estos, los otros, los demás acá. Nosotros vamos a seguir buscando la verdad, porque es la única forma. Entonces no nos vamos a casar con nadie, ahora tampoco vamos a perseguir a nadie, que no es ni nuestra forma, ni nuestro estilo, ni nuestra forma de actuar, eso por supuesto. Don Víctor J. Carpintero, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Don Aurelio, muchísimas gracias. A ustedes, paz y bien.